Ya, Mariano. súper. Oye, y tú sigues bueno, porque me acuerdo de la última vez que hablamos estabas en Infor y obviamente esto sigues allá, ya te quedaste ya en Sí, Infor. sí, no, acá estamos ahí trabajando duro. Oh, Ya, está llegando toda la gente. sí, Sí, ya estamos con nuestros invitados, asistentes ya sí. uniéndose a esta nueva sesión. Pero nos quedan unos minutitos para partir, ¿o no? ¿O estamos, porque yo tengo mi reloj? Yo tengo las 11:31, así que podemos partir. Igual Ya, tengo las no, 11:31. Ya, entonces, Andrés, puedes Muy bien, comenzar. gracias Ana. Bien, estimados y estimadas, tengan todos muy buenos días. Nuevamente estamos acá en la segunda charla, ¿cierto?, de nuestro ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, que se denomina, ¿cierto?, Biodiversidad y Bienestar Humano, importancia de la conservación y la restauración de ecosistemas, cuyo objetivo, como lo hemos mencionado también anteriormente, es compartir con la comunidad, ¿cierto?, con estudiantes, con docentes, con el público en general, resultados relevantes de investigación aplicada y tecnología actualizada sobre la conservación, ¿cierto?, de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas, que puedan aportar antecedentes valiosos para orientar la toma de decisiones oportunas, tanto en el sector público como en el sector privado, en estos temas de conservación, ¿cierto?, de medio ambiente, de biodiversidad. Así es que sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta segunda charla. Ya vamos a dar más antecedentes de nuestro presentador el día de hoy. Y quiero primero, ¿cierto?, ofrecerle la palabra a nuestro decano de la facultad, el doctor Addison Altamirano, para que también él nos salude y nos dé también la bienvenida a esta nueva charla. Decano. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias también a toda la audiencia que está presente. Por supuesto, también agradecer al doctor Jan Bannister, que hoy día nos va a acompañar en esta nueva reunión, podríamos decir, que es parte de este ciclo de charlas, ¿cierto?, que hemos denominado Ciencia para la Toma de Decisiones. Este, si no me equivoco, es nuestro tercer ciclo, Ana, ¿cierto?, de Ciencia para la Toma de Decisiones, y que nos ha ido bastante bien, y que lo organiza nuestra facultad, ¿cierto?, como decía Andrés Fuentes, ¿cierto?, a través de la Dirección de Vinculación con el Medio, y en esta oportunidad también que lo coordina el doctor Andrés Fuentes, ¿ya? Recordar también que el doctor Andrés Fuentes es director de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales. El tópico que vamos a estar viendo hoy día con Jan Bannister, que es de la restauración ecológica, y lo digo por eso nombro la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales, está muy vinculado también a lo que hacemos en pregrado, ¿cierto?, específicamente en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, pero es un tema que también se está volviendo bastante transversal también a otros programas de pregrado y por supuesto también a nuestros programas de posgrado que nosotros hoy día impartimos. Tenemos un magíster en manejo de recursos naturales, ¿cierto?, en el cual está incorporado también de manera explícita el tema de la restauración ecológica, y también obviamente nuestro doctorado en Ciencias Agroalimentarias y Medio Ambiente, ¿ya? Solo para recordarnos, para hacerles publicidad, no para hacer publicidad, pero ya están abiertas la convocatoria, ¿cierto?, a nuestro doctorado en Ciencias Agroalimentarias y Medio Ambiente, ¿ya? Así que quienes estén interesados pueden, por supuesto, postular, ¿ya? Decir también que a Jan yo lo conozco de hace bastante tiempo, no me acuerdo específicamente, pero debe haber sido por ahí por la década del 2000, ¿ya? Jan viene de la Universidad Austral, al igual que yo, ¿ya? Tenemos muchísimos colegas en común, así que nos hemos encontrado en muchas oportunidades también después que terminó él y por supuesto también terminado, ¿ya? Él tiene una destacada trayectoria en este tema de restauración de bosque nativo, pero además hay un aspecto que hay que destacar, porque él hoy día está trabajando en un lugar que es muy relevante en nuestro país, como es la isla de Chiloé. Recién lo estábamos hablando con él, que es un lugar que ha estado sujeto a grandes cambios en los últimos tiempos. Hace un par de tiempo atrás tuvimos nosotros aquí en el primer ciclo de charlas, si no me equivoco, estuvo Cristian Frene, y nos estuvo hablando también de un par de iniciativas que precisamente también trabajaban en restauración, enfocados principalmente en temas de agua, ¿cierto?, que es un problema que a pesar del nivel de precipitaciones que ustedes tienen allá, igual tienen problemas relacionados con el agua, ¿ya? Por otro lado, decir que el tema de la restauración es un tema muy relevante, no solamente a nivel local, nacional, sino también es un tema relevante a nivel global, ¿ya?
¿Por qué? Porque hoy día la restauración ecológica se ha transformado en una de las grandes herramientas que tenemos para enfrentar uno de los grandes desafíos que tenemos, como es el cambio climático, ¿ya? Probablemente Jan les va a estar hablando más detalles respecto de eso. Nuevamente, para dejar el protagonismo, ¿cierto?, a quien lo tiene hoy día, que es Jan Bannister. Quiero agradecerle primero a Jan, entonces, por haber aceptado esta invitación de estar acá. Espero que no sea la primera, que sea la primera de varias otras más presencias que te tengamos. Eres un invitado de la casa, eres un amigo de la facultad, Jan. Sé que trabajas con algunos de nuestros colegas, entre ellos con Rodrigo Vargas, por ejemplo. Así que siéntate como en tu casa. Y por supuesto también a los asistentes nuevamente por estar presentes también aquí en este ciclo de charlas. Así es que muchísimas gracias y adelante. Muy bien, muchas gracias, decano, por sus palabras. Voy ahora oficialmente a presentar a nuestro invitado hoy día. Él es el doctor Jan Bannister. Él es ingeniero forestal de formación de la Universidad Austral de Chile. Es doctor en recursos naturales de la Universidad de Freiburg en Alemania. Y actualmente es investigador principal, ¿cierto?, del Instituto Forestal en Castro, en Chiloé, donde él desarrolla también su trabajo de investigación ahí. Y es el encargado, ¿cierto?, del Instituto Forestal del programa de investigación en restauración de ecosistemas forestales nativos, ¿ya? Sus líneas de trabajo y de investigación tienen que ver con la silvicultura, con el manejo de ecosistemas forestales, la recuperación, ¿cierto?, de los recursos forestales nativos, la ecología de la restauración como ciencia que, ¿cierto?, alberga todas estas disciplinas, y por supuesto también la conservación de la biodiversidad, ¿cierto?, asociada a su trabajo en restauración. Él tiene una amplia trayectoria en lo que es investigación, en diversos proyectos, destacándose, ¿cierto?, el Fondo de Citinización, una iniciativa también del PAI de CONICIT, que también ha liderado como investigador responsable, iniciativa de investigación también en el Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF, y varios proyectos también vinculados a su trabajo desde el INFOR y el Ministerio de Agricultura. Actualmente, Jan es secretario de la Red Chilena de Restauración Ecológica, que agrupa a varios investigadores y colegas y público que le interesa mucho la restauración, y tiene una amplia trayectoria con más de 15 y más artículos científicos de Web of Science publicados, tiene también capítulos de libros en los que ha participado, y varios artículos de divulgación de las ciencias. Así que tenemos un tremendo invitado hoy día. Yo le doy las gracias a Jan por su tiempo, su buena disposición a acompañarnos, y disfrutemos todos de esta presentación, ¿ya? Y al final de que Jan nos comparta su trabajo, vamos a abrir la sesión para la discusión, las consultas y poder conversar acerca de estos temas. Así que Jan, bienvenido y muchas gracias. Gracias Andrés, gracias Addison, gracias Ana, gracias a todos los auditores acá. Mientras voy poniendo la pantalla, espero que se vea, quería agradecerle, para mí es un honor estar aquí hoy día, porque por toda la relación que yo tengo con la Universidad de la Frontera. Tengo muchos colegas, amigos allá, que nos conocemos hace muchos años, como decía Addison, y siempre va a ser lindo reencontrarnos, aunque no sea físicamente, digitalmente como hoy. Así que muchas gracias por la invitación y porque me da también la oportunidad de poder mostrar un poco lo que estamos realizando con varios colegas en términos de investigación en restauración de ecosistemas. Y quizás mi motivación más grande siempre con estos temas es ver cómo traspasar toda esta investigación que se hace a la práctica. Creo que uno de los grandes problemas actuales en términos de restauración es que tenemos que empezar a llevarlo a la práctica. Entonces hoy día yo les quería hablar sobre dentro de esto del ciclo de charlas que tienen que ver con la restauración, el bienestar de nosotros como sociedad, contarles un poco sobre enfoques y técnicas para la restauración de ecosistemas forestales degradados. Este es un tremendo tema que yo quiero resumirlo el día de hoy.
y ojalá que al final de la charla puedan haber varias preguntas para conversar, que finalmente es lo más entretenido. Bueno, todos sabemos que siempre me gusta empezar las charlas con esta foto del mundo, porque habla del impacto humano sobre los ecosistemas terrestres. El día de hoy se han destruido gran parte de las barreras biogeográficas en el mundo. Una prueba de ello es el virus de ahora, que se fue para todos lados en muy poco tiempo. Pero el 75% de la superficie terrestre y el 66% del área marina está alterada, o se podría concebir como alterada, y se ha perdido el 85% del área de humedal. Esto es una visión del mundo actual, y por lo cual la situación es bastante complicada, y tiene muchos factores que no vamos a analizar hoy día. ¿Y qué es lo que pasa con Chile? Este es un mapa de un estudio de Antonio Lara del año 2012, en que se muestra cómo ha sido el cambio de uso del suelo en los últimos 450 años, y se ve aquí, a ver, ¿dónde está el lapicito? No me acuerdo, aquí está el lapicito, voy a poner el puntero láser para que funcione mejor. Acá se ve el año, todo lo que es verde son bosques, el año 1550, y aquí ya se ve en 2007 cómo ha cambiado todo a otros tipos de uso. Se podría considerar de que el 50% actualmente tenemos el 50% de lo que era el área original en esta ecorregión valdiviana, se podría decir, de lo que había antes. O sea, se han perdido el 50% de los ecosistemas naturales del lugar. Sumado a esto, en los últimos años tuvimos, todos sabemos, los grandes incendios del 2017, en que se incendiaron sobre 500.000 hectáreas en la zona central, y el gran problema de eso es que esta superficie quemada este gráfico muestra la riqueza de especies por grado de latitud, y se ve de que justo fue en este sector donde más riqueza de especies vasculares hay en Chile. Entonces, este fue un incendio muy doloroso para todos los que trabajamos con la naturaleza, pero también fue muy doloroso para toda la sociedad, sobre todo porque ahí es donde vive gran parte de la población en Chile. Y quizás, como nunca antes, después de estos incendios, la sociedad chilena empezó a querer restaurar sus bosques. Salieron estos temas muchísimo más, la gente era más consciente, era cosa de ver probablemente las redes sociales, y todo el mundo hablaba, se escuchaba en la radio, en la televisión, en todos lados, y finalmente esto era una gran oportunidad. Y esto afectó nuestro bienestar directamente. Quizás por primera vez éramos conscientes de que esto estaba afectando nuestro bienestar, o en la generación actual de personas que vivimos en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte, Chile en estos últimos años, o en la última década, ha firmado varios compromisos nacionales e internacionales, que es importante también tener en consideración. Por ejemplo, para este año, y aquí ya empezamos a hablar de todo lo que estamos atrasados, este año ya deberíamos haber restaurado el 15% de los ecosistemas degradados, según los objetivos de Aichi. Para el 2030, por la COP21, la Declaración de Nueva York, la Iniciativa 2020, deberíamos reforestar al menos 100.000 hectáreas, principalmente con especies nativas. Ahora yo me perdí un poco en los últimos meses, después cuáles han sido los últimos compromisos, o cómo estos se han cambiado, pero por lo menos para el 2030 son 100.000 hectáreas. Y según la política forestal chilena, de aquí al 2035 deberíamos restaurar al menos 500.000 hectáreas en áreas prioritarias, principalmente con especies nativas. ¡Wow! Son grandes superficies, y siempre la pregunta que nos hemos hecho varios colegas es si tenemos las capacidades humanas y tecnológicas para implementar programas de restauración a esta escala, que es una gran escala. En eso trabajamos varios colegas, entre ellos el Andrés acá, en el cual nosotros definimos 3 cuellos de botella, o 3 cosas que nos están impidiendo, pese a que existe este gran interés por restaurar, que nos están impidiendo a que esto se lleve en la práctica.
Y una cosa es, el primer cuello de botella era una estrategia nacional de restauración, que yo creo que este es donde más se ha avanzado en los últimos 2 años. Después pasó el tema del estallido social y la pandemia, como que se ha perdido un poco, pero la estrategia nacional era un cuello de botella. Lo otro es la baja cantidad de plantas nativas en viveros de calidad y en diversidad. O sea, el que quiera plantar 10 hectáreas con nativo, hoy por hoy va a tener serios problemas para adquirir estas plantas. Y lo otro es que si uno ya tiene las plantas, al establecerlas, si es que no son plantaciones que se han visto comerciales de especies de Nothofagus en buenos sitios, generalmente los resultados de los establecimientos son bastante bajos, son del orden del 40% de sobrevivencia, si uno viera como un promedio general, lo que es bastante bajo. Después hubo un cuarto cuello de botella que otros colegas de otras instituciones mostraron, que es muy importante también, que fuera de estos 3 cuellos está el tema de que no hay suficiente stock de semillas para producir las plantas. Y que estas tienen todo un contexto de que tienen que ser de origen local y que, donde hay que abordar también todo el tema genético. Entonces, finalmente hay 4 cuellos de botella que nos impiden que la restauración hoy día sea una realidad. Y en este contexto, también a nivel internacional, las Naciones Unidas declararon la próxima década, del próximo año hasta el 2030, como la gran década de la restauración de ecosistemas. O sea, la restauración llegó para quedarse, se podría decir. Pero nosotros, la sociedad actual, yo creo que siempre es muy buena para creer de que todo viene de ahora, todo es nuevo. Y finalmente yo creo que los paradigmas actuales de restauración sí son nuevos de los últimos 30 años, pero la restauración de bosque no es algo nuevo. Sus orígenes parten con el surgir de la silvicultura hace 300 años. Hay que pensar que el 1600, 1650, después de la Guerra de los 30 años, y la Revolución Industrial, cerca de 1750, hay que pensar que en Europa menos del 10% de la superficie estaba cubierta por bosques. Actualmente, como para hacerse una idea, va como en el orden del 30-40%. O sea, había muchísimo menos bosque. ¿Y por qué? Por la razón era la industria minera, el carbón, el vidrio y la construcción de embarcaciones. O sea, hay un gran tema ambiental en Europa en esos años, y en esos años, por eso, parte el concepto de la sustentabilidad del señor von Carlowitz, un alemán que creó el concepto de sustentabilidad, pero desde un punto de vista bastante distinto a la concepción actual. O sea, era un punto de vista económico y de la disponibilidad de recursos. Luego, a fines de 1700, principios de 1800, se crea o se desarrolla todo el tema de inventario, planificación y el surgir de la silvicultura. ¿Y por qué? Porque con el objetivo de, imagínense, vean esto, parar la deforestación y recuperar la funcionalidad en base, en ese caso de Europa, de plantaciones de picea y de Pinus silvestris y su cosecha regular. O sea, si uno piensa en esto, es bastante parecido a la situación. O sea, hay que parar la deforestación y recuperar funcionalidad. Entonces, la restauración desde ese punto de vista es bastante antigua. Y la restauración está muy ligada también a este concepto de la silvicultura. ¿Y qué pasaba en Chile en esos tiempos? Aquí les recomiendo a todos leer el libro de Luis Otero del año 2006. Chile era el granero de América, ya a fines de 1800, principios de 1900, y según algunos documentos que hay de ese tiempo, hubo grandes incendios, se quemaron entre 13 millones y 21 millones de hectáreas en Chile. Chile se dedicaba al cultivo del trigo para la exportación. Hubo muchísima erosión, el 59% de la costa entre Valparaíso y Cautín estaban erosionadas, y en esos años se embancaron los ríos Maule, Tata, Biobío e Imperial. Aquí están unas fotos antiguas de la zona de Cauquenes, donde se ve absolutamente las cárcavas, el paisaje totalmente deforestado que había debido al tema del cultivo del trigo para la exportación. Y en ese contexto, en el 1931, se acuña este concepto que
este paradigma de la recuperación de suelos degradados que acompañó al desarrollo del país probablemente por unos 70 años siguientes. En ese tiempo quizás apareció en Chile, gracias al presidente Balmaceda, quizás él se podría llamar el primer restaurador de Chile, que se llamaba Federico Albert, que se ven en esta foto, y él llegó a la zona de Chanco, que estas son las dunas de Chanco, que era una zona que la duna estaba avanzando muchísimo, y él inició quizás el primer proyecto de, entre comillas, restauración en Chile al plantar pinos, eucaliptus y aromos para controlar las dunas y la desertificación. Lo que actualmente, en la paradigma actual de la restauración, sería visto como una rehabilitación. Acá se pueden ver, creo que son eucaliptus eso. Y hoy día, actualmente, 100 años después, uno lo que ve es esto, la Reserva Nacional Federico Albert, con esto un ecosistema que tiene exóticas y nativas y que ha recuperado gran parte de su funcionalidad. Bueno, después de todo esto, hubo el surgir de muchos otros nuevos paradigmas. El paradigma de la revegetación, que podría ser lo que nosotros vimos con esto con Federico Albert, que era una respuesta utilitaria. Son las primeras experiencias de recuperar simplemente funciones del ecosistema. Después la restauración, vino el tema el paradigma de la restauración ecológica, que está más ligado a un determinismo ecológico, y está asociado siempre, es muy importante, al famoso ecosistema de referencia, que vamos a hablar después, a las condiciones históricas del lugar. Después hay un paradigma de la restauración funcional, que es una respuesta pragmática, que está enfocado en restaurar procesos abióticos y bióticos en el ecosistema. Está el tema de la restauración del paisaje forestal, que está más ligado al manejo sustentable del paisaje. Y también está todo el tema, o el paradigma de la ecología de la intervención, que es un enfoque transformador, donde se habla de adaptar los ecosistemas al cambio climático, las migraciones asistidas y todo eso. Estos son como los grandes paradigmas de la restauración, y yo creo que en nuestra sociedad, a nivel de investigación, todos como que estamos metidos más en uno que en otros paradigmas, y esto quizás es la fuente de que actualmente en las discusiones también sea muy difícil el llegar a acuerdos, porque las expectativas, depende de donde uno está, para cada cosa son bien distintas. Hoy día yo voy a enfocarme más en el tema de restauración ecológica y restauración funcional. ¿Y qué es la restauración ecológica finalmente? Es el proceso de asistir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. ¿Qué busca la restauración? Es remover primero la degradación, si no, no sirve de nada, y reparar el ecosistema a un estado en el cual estaría en el presente si la degradación no hubiera ocurrido. Es asistir, no imponer, ubicar al ecosistema dentro de una trayectoria de recuperación, y acercarse lo más posible a un modelo de referencia, que es este ecosistema que nosotros usamos como una radiografía de lo que nosotros quisiéramos restaurar. Y finalmente la recuperación del ecosistema es el resultado esperado. Y aquí es importante mencionar que la restauración es un proceso, y la recuperación es el resultado, es el estado al cual quiere llegar la restauración ecológica. En este contexto hay varias otras actividades restaurativas, entre ellas está la reclamación, que es establecer ecosistemas en sustrato desfavorable. Está la rehabilitación, que es restituir un nivel de funcionalidad del ecosistema donde no se pretende hacer restauración ecológica, o sea, se pretende restaurar funciones, pero no necesariamente con un ecosistema de referencia. La revegetación, que es simplemente el establecimiento de plantas en algún lugar, y así hay muchas otras actividades como aforestación, transformación, reconstrucción, reconversión y así otros, y que también hacen que toda la gente se enrede bastante con todos estos términos y cosas, pero finalmente yo creo que el objetivo de mejorar la situación actual es lo más general. A mí me gusta mucho mostrar esto, que es lo que se llama el continuo de la restauración, donde se ve de que depende la expectativa que uno tiene en todo este continuo, desde reducir simplemente los impactos a recuperar todo el ecosistema, están todos estos. La restauración ecológica está en la parte derecha de este continuo, y antes están estas otras
actividades de restauración como la rehabilitación y las otras que yo les mencionaba. Lo importante de todo esto es que finalmente todo esto busca que el ecosistema restaurado brinde mayores servicios ecosistémicos o mejores, o como se podría decir, que uno degradado. Esa es como la base que uno piensa. Y eso finalmente tiene un efecto en el bienestar de nosotros como sociedad. Entonces, finalmente, ¿cómo logramos que esto sea posible? ¿No estoy de hora aquí? Ya. Y aquí nos metemos al tema de las técnicas y diseños para la restauración de bosques. Hay 3 técnicas en general. Está la regeneración natural, que finalmente es eliminar los agentes de degradación y usar la misma regeneración del bosque para recuperar esto. Después está la regeneración asistida, que es usar la regeneración natural apoyada con la implementación de intervenciones activas, como quemas, raleos, cosechas, lo que sea. Y después está la restauración activa, o como se podría decir, la regeneración artificial también, que es el uso de regeneración artificial o plantas de vivero, generalmente con apoyo de intervenciones activas, para lograr los objetivos de restauración. Y ahí llegamos a que el objetivo es muy importante, lo que nosotros queramos lograr. Yo me voy a mantener en esto, más en la restauración activa y en la regeneración asistida. Entonces, en esto, asumiendo que nosotros ya eliminamos el agente de degradación, que es lo más importante finalmente, porque no sacamos nada con plantar plantas si es que siguen estando las vacas ahí, por ejemplo, y tenemos un adecuado stock de plantas, hay 3 fases que son muy importantes tener en cuenta. Uno es la manipulación del dosel o vegetación, que es la preparación del sitio, el establecimiento de las plantas y el tratamiento post-establecimiento. Y yo creo que lo más importante y que muchas veces se nos olvida es que lo que se haga acá va a depender del punto de partida, que es el estado de la degradación, las especies que uno quiere usar, el acceso, de quién es, si es un pequeño propietario, si es un parque nacional, y los objetivos de restauración, el tipo de restauración que vamos a hacer, el tiempo que nosotros tenemos y que queremos tener los resultados esperados, y sobre todo la escala. Y en base a esto, nosotros vamos a tener distintas técnicas y diseños. Entonces, en la fase 1, la preparación del sitio, acá ustedes pueden ver, acá la idea es preparar el sitio para poder cruzar umbrales abióticos que nos impiden que la restauración, o sea, la regeneración natural pueda volver por sí sola. Y aquí hay un gran amplio rango de opciones, desde altamente tecnificadas, como esta, con tractores y arando el suelo, de bajo impacto, como esto que se está sacando quila aquí a mano con motosierra. ¿Ya? Acá se ven algunos de nuestros ensayos que tenemos, estos en renovales degradados de Canelo, donde se plantó aquí alrededor de se sacó el matorral para poder plantar acá. Acá se sacó quila para plantar los coihues, acá estos son cipresales quemados, donde se plantó ciprés después de sacar todos los matorrales, lo que después nos fijamos y nuestra investigación dice que es una muy mala idea. Y aquí también se sacó la vegetación competitiva de quila, sobre todo, para poder plantar avellanos y ulmos. Y después, cuando uno ya pasa esto, nosotros tenemos que pensar en los diseños de establecimiento. ¿Cómo nosotros, si queremos plantar estas especies, cómo las vamos a poner en el espacio? Y ahí no hay recetas, y muchas veces consultores o profesionales, técnicos, nos han llamado muchas veces porque quieren recetas. Y finalmente no hay recetas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los diseños van a depender del patrón espacial que uno quiere usar, si es agrupado, al azar o sistemático, la escala, si es a rodal o es a nivel de planta, la composición, si nosotros vamos a plantar varias especies o una especie, y la densidad, cómo nosotros la arreglamos la densidad a nivel de rodal, o por ejemplo si usáramos núcleos, cómo vamos a ver cómo es la densidad dentro del. Entonces esto va a definir qué diseños podemos usar. Por ejemplo, acá, esta es una foto de la zona cercana a Castro, en Puacura, que esto era un paisaje totalmente dominado por esta especie invasora, el Ulex, que como ven acá es bien bonito por la flor amarilla, pero es bien terrible porque forman bosques 100% cobertura de unos 3-4 metros de altura. Entonces aquí no crece absolutamente nada.
¿Qué es lo que se hizo acá? Son plantaciones sistemáticas para evitar el reingreso de este espinillo. ¿Qué es lo que se hizo? Se agarró todo el espinillo, se ocupó maquinaria pesada, se sacó, se enterró, se quemó, después se pasó arado en 93 hectáreas, creo. Y el año 2014 se plantaron 12 especies arbóreas acá, del bosque siempre verde. Esta fue una gran plantación de una compensación por la construcción del aeropuerto en Chiloé, y la hizo el Hernán Vargas. En 2016 ya se veían las especies así, las plantas, y ya el 2018 nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya un bosque ya denso, cobertura de copa cerrada, y lo más bueno es que todas las especies están floreciendo, hay frutos, han llegado pájaros, hay regeneración natural, luego solamente de 5 años. Esto es un gran éxito, porque ahora ya esto empieza a funcionar solo. Y lo bueno de que esto nosotros lo hemos transformado ahora en un bosque experimental, abierto a la comunidad, donde se hace investigación, se hacen talleres de capacitación, se llevan a los niños y se destina una parte para lo que es educación y todo el resto para investigación. Aquí se ven cómo hemos llevado grupos, por ejemplo, estos aquí son unas quilinejas, que son unas enredaderas que nosotros ahora estamos ingresando otro tipo de especies más no arbóreas para empezar a aumentar la complejidad de estos bosques. Ese es un ejemplo. Después está el tema de plantaciones sistemáticas para cubrir espacio y evitar erosión y apurar sucesión. Este es en la zona de Quinchet, cerca de Chonchi, donde esta hectárea, que era un humedal, pero que está siendo cada vez más dominado por la pradera, se hizo una plantación sistemática con coihue común, el 2008, el 2011 se veía así, y actualmente el 2018 ya se ve así. Estamos haciendo raleos, porque como han llegado los pájaros, han empezado a salir los ulmos, arrayanes, olivillos, y entonces la idea es ir liberando este espacio. Pero la cosa es que las plantaciones sistemáticas sí sirven si es que uno tiene un objetivo bien claro. Bueno, y si es que no se requiere ser tan agresivo, por ejemplo, post-incendio a gran escala, se pueden usar el tema de los legados biológicos y las plantaciones en clústeres. Esto es en las Torres del Paine, donde estamos haciendo todo un proyecto con plantaciones en grupos. ¿Y cuál es la idea de acá? Este es un bosque de lenga, en la zona del lago Grey, y aquí se ve las lengas, y aquí se ve los núcleos con lenga que están regenerando en claros de forma natural. O sea, esta es la dinámica natural de la especie, y la idea que se empezó a tratar de hacer es imitar este proceso natural con plantaciones en núcleo de lenga, usando, ojalá, los legados biológicos. La idea detrás de las plantaciones en clúster, que es un concepto que fue como redescubierto por un colega indio en Alemania, que la idea es que uno planta estos grupos de plantas, y finalmente esto con el tiempo va generando un espacio para regeneración natural alrededor, y esto se va transformando en un bosque. Después estos núcleos pueden ser, por ejemplo, distribuidos sistemáticamente. Este es un bosque norpatagónico en la zona de Huillinco, en Chiloé, que fue arrasado hace unos 40 años, y aquí se ve la textura del año 2014, esto es bosque adulto, y aquí se ve todo esto que se llenó de quila. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Fue, sacamos la quila en varios lugares, en este gradiente, y se hicieron 45 plantaciones en núcleo con coihue de Chiloé, en este gradiente lumínico. ¿Y qué es lo que logramos ver? Es algo bien obvio, que a mayor luz el crecimiento de los coihue era mayor. Pero, no sé por qué no tengo el gráfico acá, pero el estrés de las plantas iba subiendo también. Entonces la idea es ir viendo esto de los micrositios donde estas especies van creciendo mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Que los coihues iban creciendo mejor a medida que tenían mayor luz, pero por otro lado, nosotros veíamos de que existía mayor ramoneo del pudú. Justamente en las áreas de mayor luz, estas áreas que nosotros abrimos, removimos la quila, eran lugares perfectos para el pudú, para ir a alimentarse de nuestros bonitos coihues que habíamos plantado.
También los núcleos uno los puede distribuir selectivamente o al azar. Este es en la zona cerca del lago Grey, y aquí se ve cómo al azar se buscaron lugares donde se plantaron núcleos de lenga, aprovechando las condiciones del sitio más protegidas y de tal forma de mejorar la sobrevivencia. Y ahí entramos al tema de las técnicas de establecimiento, que en general la idea es favorecer el desempeño inicial, tanto en supervivencia como en crecimiento. Hay 4 técnicas, en general, una es plantarlos así descubiertos, con protección natural de troncos o de matorrales, con malla rachel, como se ve aquí, estas son creo que plantaciones de gualo en la zona central, y los famosos shelter, que son de plástico. Y aquí hay varios resultados que nosotros al usar estas diferentes técnicas podemos mejorar los resultados de establecimiento. Por ejemplo, acá en la zona del Biobío se hicieron plantaciones con malla de coigüe, olivillo y tepa, y se mejoró la sobrevivencia de 25 a 90%. Por ejemplo, este es un estudio de Rodrigo Vargas, profesor de la UFRO, en que se hizo una combinación de especies de coigüe con notro, y la sobrevivencia pasó de 45 a 65%. Este es un estudio en Ciprés de las Guaitecas que nosotros publicamos hace poco, en que vemos de que los matorrales, al usar los matorrales como protectores de las plantas, aumentan un 200% el crecimiento en altura de la especie. Entonces, de esta forma, nosotros usando estas técnicas, nosotros podemos favorecer el crecimiento y también la sobrevivencia de las plantas. Y este es un estudio hecho en Magallanes hace unos años por un colega, Patricio Valenzuela, que plantaron lengas y ñirras, creo, alrededor de troncos, y en el cual se aumentó la sobrevivencia en 14%, el crecimiento en 50%. Entonces, a lo largo de todo Chile se puede ver de que se pueden usar estas técnicas y funcionan. Y este es un estudio que estamos preparando en la zona del Parque Nacional Torres del Paine, con colegas de CONAF y de la Universidad de Magallanes, y es para evaluar el uso de los shelters en las plantas. Y creo que hemos visto que tiene un efecto sobre la supervivencia y la altura de las plantas. Acá se ven con shelter y sin shelter luego de 5 años de crecimiento, y sí hay un efecto sobre esto, pero no hay efecto sobre el ramoneo. Entonces, el principal argumento que ha habido para usar los shelter en esa zona, que es para que la fauna no se coma las plantas, la verdad que no está funcionando, pero sí mejora la sobrevivencia y la altura de las plantas. Otro problema asociado es que estos shelters se vuelan con el viento, y hay un gran porcentaje de pérdida, lo que tiene un tema de contaminación visual, sobre todo porque aquí es un lugar turístico y todo el cuento, además de toda la importancia ecológica de tener basura tirada por todos lados. Bueno, y por último, terminando la presentación, viene la tercera fase, que son los que a veces nosotros en restauración decimos ya tenemos todo plantado, está listo, pero después vienen los tratamientos post-establecimiento, que son, también se le han podido llamar raleos ecológicos. La idea es asegurar y fomentar el desarrollo de la dinámica sucesional y maximizar la complejidad de estos bosques o estos renovables o estas plantaciones que son bastante simples. Entonces, la idea de esto es que estos bosques simplificados, ultra densos, de muchas veces pocas especies dominantes, en que la funcionalidad de estos bosques está asociada a bosques de baja complejidad, la idea es hacer raleo para generar atributos de bosques adultos. Entonces, por ejemplo, ya sea en renovables o en bosques adultos, la idea es que, por ejemplo, en este caso, esta es la zona de Valdivia, se saca toda la quila o los coligües que están abajo en el dosel inferior, de tal forma de darle la oportunidad al bosque para irse regenerando por sí solo o enriquecerlo con otras especies si es que no hay. Y de esa forma también, como acá se ve en la zona de Panguipulli, las especies tolerantes a la sombra empiezan a coexistir con las más intolerantes a la sombra que están arriba. Otro tipo de ecosistema donde se pueden usar
los relevos ecológicos o las cosechas ecológicas son en los monocultivos exóticos, por ejemplo, en eucaliptos o pino o lo que sea, donde no hay opciones de desarrollo de dosel nativo sin una conversión a bosque nativo. Y acá lo que se podría buscar es cosechar gradualmente el dosel superior para promover la regeneración natural o el enriquecimiento con especies nativas. La idea es evitar, por ejemplo, lo que se hace muchas veces en las empresas forestales, que es que cuando tienen que convertir las plantaciones a bosque nativo, hacen tal raza para partir de cero, y aquí en estos sitios plantar las especies nativas. La idea es no usar eso, sino que otras técnicas, y ahí tenemos un estudio que lo está haciendo Klaus Kremer en la Universidad de Freiburg, que es su tesis de doctorado, en la cual se hicieron, entre otras cosas, distintos tipos de cosecha, para la raza, en fajas, y también un control que es bajo dosel, donde se plantaron coigües y robles, raulí y laurel como semitolerantes, y olivillo y peumo como especies tolerantes en todas estas tres condiciones. Y lo que hemos visto, o lo que Klaus ha visto, es que la sobrevivencia en estos sectores, en las fajas, subió de 38 a 77%, y el crecimiento se mantuvo, porque las plantas crecían más en tala rasa, porque reciben más sol en general, y ahí el crecimiento fue similar y la sobrevivencia fue mejor. Entonces, este tipo de cosecha favorecería los resultados que nosotros vamos a tener con la conversión. Finalmente, y para no alargarme más, en conclusión, la restauración, como hemos visto, está definida por el punto de partida y por el objetivo de la restauración, y no hay que olvidar que es sitio y especie dependiente, por lo cual recetas no hay. El diseño de establecimiento estará definido por el patrón espacial, la escala, la composición y la densidad, y existen diferentes técnicas de establecimiento que se relacionan con mejorar el microhábitat y las condiciones de ramoneo. Y por último, tenemos que empezar a entender que la restauración, a través de la restauración, nosotros podemos mejorar el bienestar de nuestra sociedad, pero se necesita investigación para favorecerla y que funcione, porque finalmente nosotros con la restauración estamos generando un montón de expectativas de lo que se puede hacer, y nosotros tenemos que responder a esa expectativa con las técnicas para llevar a la restauración a que sea una realidad a nivel país y poder llegar a estos compromisos internacionales y nacionales que vimos. Quiero agradecerle al programa de restauración de ecosistemas forestales nativos del INFOR, que somos un montón de colegas que trabajamos desde el desierto hasta Magallanes, en las distintas sedes de INFOR, que todos ellos han participado en estos estudios. Y muchas gracias a todos, y estoy súper abierto, ojalá no me haya alargado tanto, a las preguntas y la conversación ahora. Aquí están mis datos de contacto y todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ok, muchas gracias, Jan. Andrés, ¿tú tienes una pregunta para partir? Porque yo tengo varias aquí ya anotaditas de las que han hecho los expositores en el chat. Sí, ¿Sí? Gracias, Ana. Yo bueno, quiero darle las gracias a Jan, felicitar también la exposición y la presentación del gran trabajo, ¿cierto?, de restauración, que como él decía, no es un tema fácil, es un proceso, toma tiempo, los resultados no siempre son los que uno espera, ¿cierto? Por lo tanto, la perseverancia y el mantenerse, y por lo que ha mostrado, el desafío es bien grande. Yo tengo una consulta que viene un poco a lo que tú planteaste primero, Jan, respecto de esto de que después de los incendios forestales, ¿cierto?, del 2017, que fueron bien grandes en Chile, sobre 500.000 hectáreas quemadas, está esta como preocupación de la gente, de la sociedad por restaurar, ¿cierto? Tú mencionaste la gente quería restaurar, pero bueno, ¿cómo tomamos eso? Mi pregunta es, ¿de qué forma, ¿cierto?, la gente puede hacerse parte más activa, ¿cierto?, de procesos de restauración, de iniciativas de restauración? ¿Cómo la gente, del querer hacerlo, puede participar en la acción en las distintas iniciativas de restauración que puedan haber? Si nos puedes contar un poquito de eso, en tu experiencia. Sí, yo creo de que
fue un hito, yo creo, en la historia de la restauración en Chile, el tema del incendio del 2017, porque al estar en la zona donde vive más gente, eh, como que tuvo un efecto en la sensibilidad de mucha gente, al ver estos paisajes quemados y todo. Y uno pudo ver la respuesta, o sea, nunca había visto tanto interés de periodistas, de la tele, de las radios, de las redes sociales, por la restauración, y finalmente yo creo que fue un shock para muchos de nosotros que nos dedicamos porque la sociedad nos pedía muchas cosas y nosotros no las teníamos. Eh, y, y eso fue también muy frustrante para mucha gente, porque había una tremenda expectativa y desde el mismo hecho de que si, o sea, me acuerdo en ese tiempo, ya plantemos todo con nativos, ahora, este invierno, pero no se podía, no se podía, no habían plantas, hablé de esto de los cuellos de botella, no se podía hacer. Entonces hubo mucha frustración y yo creo que, la forma de cómo canalizar esto es trabajando colaborando entre todos, en redes, ¿ya? Y hay que empezar a juntarse entre todos. Hay muchísimas iniciativas actualmente que están funcionando. Ustedes que están más allá en la zona conocen mucho mejor que yo cuáles son. Pero hay muchas iniciativas que yo he visto, por ejemplo, que hay una quebrada donde las juntas de vecinos empiezan a trabajar para recuperar esa quebrada porque es muy importante para el agua. Ese tipo de iniciativas se pueden ver, creo que en la página web del Ministerio de Medio Ambiente hay varias ya puestas. Entonces, yo creo que la forma de cómo canalizar esto es interesarse, contactar a la gente que está en cada una de esas iniciativas y preguntarles cómo ayudar. Otra forma es a través de la Red Chilena de Restauración Ecológica, que justamente el rol de la red es juntar todas estas personas que están trabajando y de tal forma que conversen. Y los invito a visitar la página web www.restauremoschile.cl, creo. Y ahí pueden ver un montón de información y contactarse. Yo creo que tenemos que trabajar todos juntos. Acá, si trabajamos todos en solitario, por nuestra parte, no vamos a llegar a estas cosas. Eso es un poco como para canalizar esto de la gente. Gracias, Jan. Ana, te doy el pase para que continúe. Addison igual me había comentado que quería realizar una breve pregunta y luego vamos con las preguntas y comentarios del chat. Primero, muchas gracias, Jan, por tu excelente presentación. Solo un breve comentario, pregunta. Hoy día, esto claro, una de las grandes preocupaciones que tú nombraste al inicio tiene que ver en el fondo con cómo hacerlo esto a gran escala, porque si bien es cierto hay iniciativas, yo veo que hay iniciativas muy puntuales, ¿ya? Fíjate que como experiencia personal, por ejemplo, yo siempre hablo de tratar de hacer una labor de evangelización, ¿ya? La cual la he impulsado incluso aquí desde mi facultad, tratando, ¿cierto?, de un poco mostrarle a mis colegas, por ejemplo, que trabajan en el rubro agrícola, que trabajan en el rubro forestal. Y de a poco, fíjate que podríamos decir que he tenido respuesta positiva. O sea, que yo me he sorprendido que he tenido mayor respuesta positiva en el mundo agrícola que en el mundo forestal. Nosotros dos venimos del mundo forestal. Y fíjate que me ha pasado eso. He tenido mucho mejor respuesta en el mundo agrícola que en el mundo forestal. Ahora, lo que quiero decir en el fondo es cómo de alguna manera nosotros podemos empezar primero empezar a conversar, pero también a convencer al mundo privado que trabaja a mayor escala. Porque yo creo que este tipo de proyectos, para que realmente tengan el impacto que todos queremos, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, tienen que incorporar también a las grandes empresas. Entonces, no hay recetas, obviamente, para eso, tal cual como tú lo dijiste, pero no sé si tienes ahí algún tipo de comentario respecto a lo que acabo de decir. Muchas gracias. Yo concuerdo, Addison, completamente contigo y probablemente, o sea, y todo el tema de la agricultura es un gran tema y un gran nicho para restaurar ecosistemas. Varios colegas están trabajando esos temas, creo que tú también estás trabajando eso, Addison, el tema de, o sea, hay un mundo de cómo mejorar la funcionalidad, por ejemplo, de los ecosistemas agrícolas en Chile. Y ahí eso se hace a través
de restauración y se puede hacer. Y cómo llevarlo esto a gran escala, por eso yo creo que está el tema de esto, de cómo nosotros entendemos bajo qué paradigma nosotros de restauración nosotros tratamos de organizar todo esto en Chile. Porque aquí, por un lado, hay un tema de sensibilidad, del sentimiento. La gente probablemente después del incendio quiere que todo vuelva a ser bosque nativo, por ejemplo. Pero también hay que pensar de que hay propietarios ahí que viven en esos lugares, hay empresas privadas que trabajan ahí, hay una gran complejidad de objetivos, de roles y de expectativas en el territorio. Y ahí todo este paradigma, por ejemplo, de la restauración del paisaje forestal, que tiene que ver más, yo creo, con el ordenamiento territorial del paisaje, yo creo que por ahí va una posible solución, porque hay lugares donde va a haber que restaurar ecológicamente, va a haber otros lugares donde va a haber que rehabilitar lugares, va a haber lugares donde, los lugares más productivos, donde va a haber que hacer el tema productivo. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir desarrollando el paisaje productivamente y económicamente, pero en todos esos lugares la idea es maximizar dentro de cada uno de los objetivos el tema de las funciones. Entonces, como ver el paisaje, yo creo, más desde un punto de vista así, ordenándolo, haciendo las cosas posibles en cada lugar, y de esa forma, cuando uno, yo creo, aborda el problema de esa forma, sobre todo los privados, van a querer entrar más en esto. Si uno parte de la base, desde cualquier extremo, desde el extremo, se podría decir, productivista, en que todo tiene que ser una cosa, no vamos a llegar a ningún lado porque hay mucho rechazo. Y si es que vamos por el otro lado, de que todo tiene que ser como un parque nacional, también no va a haber mucho rechazo. Entonces yo creo que ordenando el paisaje, con lo difícil que es en Chile y la gran problemática que hay, que todos ustedes saben, para que eso sea viable, yo creo que por ahí va el tema, y hay que evangelizar, como dices tú, en eso. Ok. Jan, tenemos algunas preguntas del chat. Voy a tratar de, como son varias, voy a tratar de relacionarlas así temáticamente a algunas. Nos pregunta Nicole Saavedra, lo primero, ella quiere saber si es que la reforestación es lo mismo que rehabilitación, desde tu perspectiva, y cómo se clasifica esta actividad si se trata de compensaciones ambientales. Esos son preguntas buenas, pero siempre son bien difíciles porque se meten, es como preguntas semánticas. Yo creo que la rehabilitación, la diferencia entre una reforestación y una rehabilitación es el objetivo. Si la reforestación tiene como objetivo el recuperar funciones, procesos, estructura del ecosistema, es una rehabilitación. Pero si la reforestación es simplemente, no busca recuperar funciones, no es una rehabilitación, es solamente una reforestación. Entonces, por eso yo le ponía tanto hincapié a que el objetivo de lo que nosotros hacemos puede hacer de que los conceptos cambien. Una rehabilitación, por ejemplo, que busca simplemente recuperar funciones, finalmente a la larga, con los años, también se puede transformar en una restauración ecológica, por decirlo así, porque uno dice, oh, esto funcionó, o cambia el objetivo. Pero no es lo mismo. Y en base a la compensación es, tú sacas bosque de un lado y lo pones en otro. Entonces, si es que ahí se enredan un poco los conceptos, porque en términos netos como que uno no está recuperando mucho. Pero si es que la compensación se hace en un lugar degradado, si uno lo ve desde ese punto de vista, y lo recupera funciones, y recupera estructura, y podría ser una rehabilitación también. Jan, y en esa misma línea, Gonzalo
nos pregunta si es que las medidas compensatorias relacionadas con la ley 19.300 o especialmente aquellas realizadas por el artículo 19 de la ley de bosque nativo, se pueden considerar medidas compensatorias en esta misma línea de lo que estabas mencionando, o quizás es muy técnico la pregunta. No me sé el artículo de la... Lo siento mucho. Pero es que eso es lo que voy. Las leyes, esto es una opinión mía personal, yo creo que las leyes forestales en Chile se hicieron bajo otro paradigma, que es el paradigma de la recuperación de suelos degradados, el fomento al manejo del bosque nativo. Y una cosa es que uno puede ocupar las leyes para tratar de usarlas en cosas nuevas. Y probablemente sí se pueden, de alguna forma. Entonces, los conceptos de esto de rehabilitación, restauración, no están en ninguna ley actualmente, según mi conocimiento. Entonces, yo creo que hay que separar el tema legal de lo... O sea, ojalá las leyes pudieran incorporar estas cosas, y probablemente ahí podemos hablar mucho rato de cómo sería de bueno una real ley de restauración de ecosistemas o lo que sea, pero hay que solo imaginarse de que la definición de bosque legal es muy distinta a lo que para mucha gente del bosque. Entonces, ahí se enreda lo legal con los términos técnicos. Jan, y tengo, perdón, una pregunta, y después de esa pregunta quiero darle el pase a dos personas que nos han pedido preguntarte así directamente, prendiendo su cámara y su micrófono, que son el profesor Leonardo Almonacid y otro asistente que tenían su nombre Castro, pero no sé cuál es su nombre de pila, digamos. Pero Patricio Argandoña, perdón, nos hace una pregunta súper interesante que tiene que ver con cómo se compatibiliza la restauración en los territorios en donde la población, ¿cierto?, tiene bajas condiciones de subsistencia, es decir, les cuesta mucho desarrollar la vida en general, por ejemplo, tienen temas de escasez de agua, etcétera. ¿Cómo, bajo tu experiencia, se desarrolla la restauración en esos contextos? Sí, eso tiene que ver mucho con la otra pregunta de antes, cuando hablábamos de cómo uno mete el tema de restauración en lugares donde vive gente y donde tiene que vivir y se tiene que seguir desarrollando económicamente. En esos lugares hay que manejar el paisaje, por eso ahí hay que restaurar esto a nivel de paisaje. Y ahí se tiene que hacer de todo un poco dentro del paisaje. Esa gente probablemente va a tener que tener lugares para hacer agricultura, para tener sus plantaciones, para hacer todo tipo de cosas, y en las quebradas y en los lugares estratégicos donde se tiene que hacer, se hace restauración ecológica, en otros lados se hace rehabilitación, y así, o sea, nosotros tenemos que empezar a ordenar el paisaje. Y en cada uno de esos lugares hacer distintos tipos de cosas o de actividades restaurativas o productivas también, y eso está dentro de esto que se llama el paradigma de la restauración del paisaje. Ok. Leonardo Almonacid, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Ah, sí. ahí, sí. Jan, felicitaciones, muy buena tu presentación. Estaba muy claro, todo muy bueno. Mira, tengo una pregunta, me llamó la atención un resultado que mostraste cuando hablaste de los shelters, mostrabas que había un mayor crecimiento de las plantas, ¿cierto? Una mayor sobrevivencia, pero que no necesariamente esto estaba asociado a la protección por la herbivoría, por ejemplo. Entonces, rápidamente, bueno, yo trabajo con microorganismos, rápidamente pensé, ¿no será, y la pregunta es si ustedes han hecho estudio con respecto a esto, que el shelter genera un microclima alrededor de la planta, principalmente que afecte al suelo, por ejemplo, y esto a su vez aumenta la actividad biológica de microorganismos, que se sabe, ¿cierto?, y es conocido que a través de distintos mecanismos, ellos, por un lado, favorecen el crecimiento vegetal e inducen tolerancia a estrés en plantas, a distintos tipos de estrés. Irá por ahí, o sea, yo creo que puede ir por ahí quizás este resultado. Mi pregunta es si ustedes lo han evaluado en algún momento, han hecho estudios como dentro del shelter de microorganismos de suelo. Sí, Leonardo, es súper bueno lo que dice. Lamentablemente no hemos hecho estudios de microorganismos en los shelters, pero
nosotros hemos tratado de explicar eso con algo un poquito más simple, probablemente, y es que este estudio es en las Torres del Paine, y la zona durante el invierno tiene nieve. Entonces, tenemos una hipótesis que habría que hacer otro estudio para probarlo en realidad, pero es de que durante el verano, donde no hay nieve, los animales en general no van a comerse las plantas. Y ahí sí el shelter funciona, porque tienen pastos al lado y tienen un montón de plantitas para comer y el shelter sí les ayuda. Pero en el invierno, cuando hay 50 centímetros de nieve, los animales andan sobre la nieve y ahí se comen los ápices de todas las plantas de lo que sobresale al shelter. Entonces, en esos casos con nieve, probablemente por eso es de que las plantas igual están ramoneadas pese a tener shelter, pero por la herbivoría en el invierno. Pero eso es una idea que nosotros tenemos y que hay que hacer otro estudio para poder probarlo. Pero también puede ser lo que dices tú, pero se necesita más investigación en eso. Gracias. Ok, gracias, Leo. Teníamos un participante, Castro, apellido Castro, no sé cuál es su nombre, que igual quería hacer una pregunta a Jan. ¿Estás por ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Ahí ¿Sí? sí. No, mi pregunta como que ya fue un poco respondida, pero sin embargo se me acaba de ocurrir otra para Jan. Por cierto, gracias por tu presentación. Mi pregunta es si se tiene conocimiento de cuál va a ser el efecto del cambio climático en Chile de aquí a un tiempo futuro de 100 años, por ejemplo, y si se toma en cuenta si estos efectos, es decir, si se toman en cuenta estos efectos para la restauración ecológica que se realiza. Por ejemplo, si el clima va a cambiar demasiado de aquí a 100 años, quizás no sea viable hacer restauración ecológica de bosques húmedos en la octava o novena región, si de aquí a 100 años no van a ser viables. Entonces, no sé si se sabe un poco, si sea como modelado cómo va a ser el cambio climático en Chile y si va a afectar demasiado los bosques. Eso. Ok, gracias, muchas gracias por tu pregunta, Jan. Una pregunta hacia el futuro. Sí, claro, o sea, hay hartas modelaciones que se han hecho cómo va a ser el clima en Chile, dónde va a ser más seco, en otros lugares más al sur va a ser más húmedo. eh, es todo un mundo y hay gente que trabaja en esos temas. Yo no, pero como para responder un poco tu pregunta, claramente lo que uno, sobre todo, por ejemplo, yo trabajo mucho con ciprés de la Huayteca, que es una especie, una conífera longeva de lento crecimiento, y donde probablemente restaurar esos bosques no, o sea, yo no lo voy a ver en mi vida. Yo estoy monitoreando, por ejemplo, una plantación de ciprés hace 11 años, y hace 2 años fue muy emocionante, el árbol pasó mi altura, hacia arriba, los árboles. Entonces, esos bosques finalmente si es que se restauran un día, o llegan a un estado de recuperación, va a ser en muchos cientos de años. Y en esos cientos de años el clima va a ser bien distinto a hoy. Entonces ahí, claro, está todo el tema de cómo nosotros, creando estos ecosistemas nuevos, nosotros sí tenemos que estar pensando en cómo va a ser, o sea, que el ecosistema que uno restaure se adapte a estas nuevas condiciones climáticas. Y por eso es muy importante, sobre todo en la zona central, donde cada vez va a ser más seco. Hay que tomar estas cosas en consideración, y también por eso la restauración de ecosistemas, ya sea cualquiera de sus variantes, es muy importante desde parar desde proteger todo el tema de las aguas para la sociedad, para proteger el tema del avance del desierto. Hace poco hubo una súper buenas charlas sobre el colapso del bosque esclerófilo y cómo se está pasando del bosque esclerófilo a hacer formaciones xerofíticas. Entonces, ahí hay todo un mundo que yo no me dedico mucho a eso, pero que hay muchos colegas, muchos investigadores que se están trabajando eso. Entonces, si te interesa
eso también es muy discutido, porque hay mucha gente, no sé, porque están pensando en plantar, no sé, araucaria en Aysén, y mucha gente se opone a eso, pero es válido también, empezar a pensar y ver eso, las migraciones asistidas, que es toda una variante de la restauración. Hay harta información al respecto, pero va también a ser muy sitio dependiente, yo creo. Claro. Ok, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Hay varias más. No sé cómo estás, Jan. ¿Vas bien? No, para adelante nomás. Interesante. Ya, súper. Bueno, el profesor también de nuestra facultad, Patricio Pacheco, pregunta sobre algo un poquito más específico, pero referido principalmente al territorio desde donde hoy día estás realizando la charla, ¿cierto? Y pregunta sobre restauración de turberas. Dice, ¿existen programas de restauración de turberas degradadas en Chiloé? Si bien no corresponde a un ecosistema forestal, son ambientes clave en relación, a los servicios ecosistémicos que entregan a la población que vive en la isla. No sé si tienes algunos antecedentes que nos puedas aportar en esa materia. Sí, el programa, ¿a qué se refiere con programa? ¿Un programa de investigación o programa del gobierno de fomento y cosas así? Pero, filo, yo lo que creo que sí las turberas es un ecosistema forestal. Yo una vez estaba con una colega, Carolina León, de la Universidad Bernardo Higgins, que se dedica a las turberas, en una turbera, y era muy divertido porque ella veía el sphagnum y la turbera, y yo veía los cipreses y los tepús creciendo alrededor en estos hummocks, que son estos como cerritos dentro de la turbera. Entonces ella veía un ecosistema de turbera y yo veía un ecosistema forestal de un bosque húmedo, por ejemplo. Entonces es bien interesante esa relación entre los bosques, y en Chiloé, como pregunta esta persona, son muy importantes porque son un ecosistema muy importante. Y yo creo que no solo las turberas, sino que todos los bosques húmedos que están asociados a las turberas, que por ejemplo son todos los tepuales. Entonces todo el tema de restauración de turberas, yo sé que actualmente Carolina León, de la Universidad de Bernardo Higgins, trabaja harto con eso, tiene un proyecto Fondesit, que debe haber terminado, que trabaja con eso y formas de cómo recuperar esto. Y ella tiene mucha investigación al respecto, y pueden contactarla a ella y puede dar muchísima información. Ha hecho talleres acá y todo. Y en respecto a estos bosques húmedos alrededor de los tepuales, hay harta investigación. Nosotros hemos realizado harto en tepuales, que son unos bosques húmedos que crecen acá, que son bien interesantes. Hemos hecho un libro que lo pueden descargar en ResearchGate también, sobre los tepuales. Y la idea en estos lugares, hay que pensar en todas las islas del archipiélago, desde Chiloé hacia el sur, son lugares que no hay glaciares. Llueve harto en invierno, son lugares con alta pluviometría, pero como no hay nieves eternas, no hay glaciares, los bosques húmedos y los bosques y las turberas son los reservorios de agua de las islas. Entonces, si nosotros empezamos a destruir estos lugares, claramente vamos a tener problemas de agua. Hay una gran discusión sobre si es más la destrucción del bosque o el cambio climático lo que ha producido la escasez de agua, o el aumento de la población, que es como el cambio global en el archipiélago. Ahí hay harta discusión, pero si uno va también a los registros históricos, por ejemplo, si uno va el otro día leyendo la biografía de Enrique Simpson, que era un hidrógrafo que en 1870 anduvo navegando por todos los archipiélagos Huayteca, Chono y Chiloé. Él en ese tiempo ya decía que los lugares como Melinca, o como los lugares donde estaban sacando ciprés, se quedaban sin agua en el verano. Y eso ahí todavía no quemaban todo. Entonces, el tema del agua es un tema que viene de harto antes, y hay poca agua disponible para tomar, sobre todo en verano. Entonces estos bosques finalmente son un reservorio de agua. Okay. Y hay explicación al respecto. Ok, mira, Viviana igual nos hace una pregunta así también bien específica, cortita, que nos dice, bueno, primero que todo te agradece muchísimo la presentación y pregunta si es que se puede restaurar un terreno con árboles bebés de bosques. ¿Se recomienda? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo árboles bebés de bosque?
Yo creo que se refiere a plántulas pequeñitas, me da la impresión. Ah, sí. Sí, no, eso es, también es todo un mundo, porque nosotros por nuestra deformación también pensamos siempre en árboles, porque primero que nada es lo más fácil o es lo más disponible en vivero, lo otro crece más rápido y finalmente uno planta algo con un objetivo. Entonces, generalmente el objetivo es tener cobertura lo más rápido posible cerrado para que no ingresen otras especies exóticas, por ejemplo, en el caso del espinillo, o especies nativas también, pero en estos ambientes nobles, así, degradados, que se apoderan de todo, como la quila, por ejemplo. Entonces, en eso las plantitas chicas son, o decirle las plantas bebés, como le decía ella, es una muy buena opción. Se está empezando a trabajar harto con eso. Hay muchos personas que actualmente, por ejemplo, en la lucha contra el espinillo, que es uno de los grandes problemas en la región de los lagos, cuando uno quiere hacer algo en un lugar que se dejó solo, se está pensando justamente en eso, porque los árboles, tú plantas árboles y si es que no tienes una alta densidad de árboles, el espinillo te va a comer todos los árboles. Entonces se está tratando de ver temas de pastos, hay algunas experiencias con nalca, plantando nalcas para tapar la superficie, y también donde se ocupan plantitas chicas es en los lugares más destruidos todavía, donde ya se han cruzado los umbrales abióticos, donde hay mucha erosión, en relaves mineros, ahí también donde ya ni siquiera un árbol crece, los pastos y ese tipo de especies son usados. Jan, y una pregunta que se relaciona un poquito al comentario y pregunta de Addison también. Andrea Vance nos pregunta, ¿cómo acercar la conservación a la agricultura convencional para que deje de verse el bosque solo como un bien de consumo a corto plazo, por ejemplo, leña, dice ella, y comience a verse como base para el sostenimiento humano? Y además, ¿cómo se podría controlar lo que actualmente se comercializa como ecológico, ¿cierto?, entre comillas, sin base científica en la conservación de ecosistemas? ¿Me seguiste? Sí, sí, a ver, Ya, súper. tratar de responderle. Yo creo que hay dos cosas. Uno, aquí hay educación, la gente tiene que, o sea, hay que llegar con la investigación, la difusión de la ciencia porque esto también se relaciona antes, esto de las sensibilidades, después de los incendios, hay mucha gente que quiere hacer cosas y hay que entregarle las herramientas a las personas. Entonces, hay que acercar eso, y eso finalmente, ¿qué es lo que pasa? Los que nos dedicamos a la investigación generalmente estamos súper ultra presionados por publicar, por ejemplo, toda la investigación en las mejores revistas posibles, pero esas finalmente no las leen las personas que después van a poner las manos en la masa. Entonces, por eso nosotros tenemos que empezar a preocuparnos de llevar los conocimientos que se van generando en otros idiomas, el idioma de los técnicos, el idioma de los profesionales, de los políticos, o sea, hablar todos los idiomas posibles, y llevar esa información en distintos formatos, cosa de educar más a las personas y de que tengan acceso a toda esta información, que es muy poco. O sea, por ese lado se puede aportar mucho en eso. Pero por otro lado está el tema de la responsabilidad personal que nosotros tenemos en todo eso. Y yo siempre pongo el caso, por ejemplo, aquí en la región de los lagos. El tema de la leña es un gran tema, sobre todo en Chiloé. La gente alega por todas las cosas, habido y por haber, por los salmones, por los choros, por la plantación de eucalipto, por todo, pero no se preguntan el qué están metiendo a la estufa de leña. Y un buen porcentaje de la leña es de tepú mojado que viene del bosque, y legal, y la gente le da lo mismo, mientras sea barato, y ni siquiera se preocupan del origen. Entonces, yo creo que también dentro de la educación a nosotros como sociedad es empezar a ver el tema de las responsabilidades y en vez de alegar tanto, empezar como teniendo el ejemplo uno mismo. Entonces también nosotros podemos mejorar mucho en eso. Y eso depende de cada uno. Okay. Mira, tengo
creo que tengo espacio para 3 preguntas más, porque ya estamos bien en la hora. Me gustaría, hay alguien que igual que quiere preguntarte así con cámara y micrófono, pero antes de eso, una pregunta de Manuel Soler, y él dice, teniendo en cuenta la existencia y permanencia de los 4 cuellos de botella, consulto por qué no se muestran resultados de investigación que aborden la restauración pasiva, y, por ejemplo, a través de la exclusión. No sé si lo dije bien, Manuel, Sí, pero sí, ya, ok. sí, eso es muy cierto. Es muy cierto. Hay muchísima información. Yo creo que actualmente hay muchísima más información de restauración activa que restauración pasiva. Yo creo que por nuestro interés por tratar de hacer algo nosotros mismos. Yo creo que tiene que ver un poco por eso, que si es que yo llego y planto un árbol, siento que estoy haciendo algo. En cambio, si dejo que la pradera quede sola y crezca, no estoy haciendo nada, entre comillas, nada. Eh, y claramente yo creo que hay en la zona del esclerófilo, yo sé que Cecilia Schmidt tiene algunos ejemplos y investigación, acá hacia más hacia el sur, poco hay más de regeneración natural en bosques, dentro de los bosques, pero no como procesos como de restauración pasiva y con datos, y lo más importante, con datos a nivel país. ¿Por qué? Porque de la restauración activa sí hay datos a nivel país, se puede saber cuánto se está plantando, por ejemplo, con nativos y con las distintas especies, se puede saber, pero hay estudios, hay algunos estudios también en la zona de Temuco donde se ve cómo se ha recuperado pasivamente ciertos sectores, pero lamentablemente siempre son ciertos sectores, pero no hay información o no he visto información a nivel país. Y de eso, quizá como para tener una idea del potencial, hay un libro de Luis Otero del 2006, La huella del fuego, donde se habla de eso. Y sobre todo, por ejemplo, toda la precordillera andina está llena de renovables de 100 años, 80 años, y son todos los renovables que crecieron naturalmente después de los grandes incendios de los años 40. Entonces, eso es una gran cantidad de hectáreas que se podrían quizás sumar y eso da el potencial. Acá en Chiloé, en la región de los lagos, también se ve, en los años 60 se abandonaron gran parte de los campos en los altos del mar interior. Y actualmente uno tiene varias miles de hectáreas de renovables. Por ejemplo, actualmente de las 700.000 hectáreas de bosques que hay, 630.000 hectáreas de bosque nativo que hay en Chiloé, la mitad son renovables. Esos renovables se recuperaron solos. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros aumentamos la complejidad y la funcionalidad de esos renovables a futuro? Eso es otro mundo. Pero la persona que preguntó tiene toda la razón. Yo creo que hay que meterlo. Hay que empezar a estudiar, pero con estadísticas a nivel de país, yo creo. Ujú. Bueno, y sobre esa pregunta, avisar también que la próxima semana, en la charla de este mismo ciclo, el doctor Andrés Fuentes presentará algo sobre restauración pasiva post-fuego en los bosques de la Araucanía. Así que para Sí, que pues también... el Andrés tiene todo ahí, la regeneración post-fuego de las araucarias, se me había olvidado eso. Muy bien, Andrés. Esa charla va a estar mejor que la de hoy. Mira, Próxima semana. Gonzalo, sí, próxima semana, mismo canal. El Gonzalo Gutiérrez había dicho que quería hacerte una pregunta por acá. ¿Estás? Sí, sí, aquí estoy. Sí. Hola, Jan, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Yo había hecho una pregunta sobre el tema del artículo 19 de la Ley de Bosque, en el sentido de que algo que quizás se ve más en la zona central, que tiene que ver con la restauración y la compensación por destrucción o decepado, digamos, o alteración de hábitat, dice la ley, en relación a las especies que están bajo categoría de conservación. Y en el sentido, era un poco un comentario en relación a... Me tocó ver, digamos, porque estaba trabajando en CONAFA el año pasado, en el Departamento de Evaluación Ambiental, me tocó ver los esfuerzos que hacían muchas empresas, muchas consultoras,
para establecer muchas veces plantaciones de especies bajo categoría de conservación para compensar temas de camino, mineros, etc. Y como muchas veces veía yo que se entrampaban en el tema de plantaciones tradicionales, quizás no entraban en lo que es plantación de núcleo, etcétera, digamos, en el fondo, que quizás falta entrar más con el tema de lo que es la restauración ecológica en ese tipo de programas, porque ahí se están alterando especies que están, si están en categoría de conservación, es porque están bastante alteradas y en peligro. Entonces creo que ahí hay un nicho que no estamos quizás nosotros abarcando como ingenieros forestales y donde hay mucho que hacer, porque esos proyectos se están haciendo y, por ejemplo, tenemos los embalses, tenemos proyectos mineros que están alterando fuertemente, digamos, hábitat de especies bajo categoría de conservación y que si no hacemos las instancias correctas se van a terminar perdiendo, porque las plantaciones que ellos están haciendo no están funcionando o están haciéndolo a costos altísimos con riesgo, etc. Eso era un poco lo que te quería, digamos, comentar. Gracias. Sí, Gonzalo tiene razón. En todo caso, se ha avanzado harto, pero lamentablemente depende mucho de las CONAF regionales o provinciales, de dónde se están realizando las cosas, porque han habido cambios de reglamento. Actualmente hay varios lugares donde, por ejemplo, se usan núcleos, las densidades, esto de las 3.000 plantas por hectárea, ya no es homogéneamente distribuida en la hectárea, sino que también se puede manejar la densidad usando los núcleos. Pero también ahí yo voy, también ahora desde más o menos el 2014, 2013, como que vino el boom de las plantaciones en núcleo. Y es una muy buena herramienta, pero no es la solución para todos los ecosistemas, porque va a depender mucho, como decía, del objetivo. Si uno, por ejemplo, quiere evitar la erosión rápidamente en un lugar o hay una especie invasora muy fuerte, si uno planta en núcleo y no ocupa todo el espacio, finalmente no va a funcionar. Ahí plantaciones tradicionales, sistemáticas, de alto crecimiento, puede ser muchísimo más efectivo. Los núcleos funcionan en ciertas características y así pueden haber otros que no son núcleos ni sistemáticos, sino que pueden ser, no sé, en lugares agrícolas en los cercos, cortinas cortavientos, qué sé yo, hay un montón de cosas. Lo importante es siempre ver para qué uno hace las cosas. Y ahí en eso, tú, Gonzalo, tienes razón con eso. O sea, se debería empezar a tener criterios de más usar el micrositio para las cosas. Muchas gracias, Jan. Mira, tengo una pregunta como ya de cierre, porque estamos bien pasaditos en nuestra primera planificación, y es como la pregunta controversial. Nos la hace el doctor Rodrigo Vargas, a quien tú conoces, y él nos dice: Esta se viene difícil. sí, además de felicitarte por la charla, Rodrigo menciona si es que es posible que pudieras identificar el mayor éxito, el mayor fracaso y el mayor desafío que Jan conoce en Chile en esta materia. Yo creo que empecemos por lo bueno. Yo creo que los grandes éxitos que yo conozco y que son motivantes, uno es la experiencia en Puacura, cerca de Castro, hecha por Hernán Vargas el año 2014, que yo les mostré que es una restauración que se hizo en el plan de una compensación y todo, pero que son 93, 95 hectáreas de especies nativas, un bosque mixto, varios de ustedes han estado, creo que el Andrés estuvo ahí, el Rodrigo, y que actualmente hay proceso de regeneración natural, luego de 6 años, la comunidad, esto es al lado de un vertedero, entonces también toda la comunidad de Puacura está bien contenta con esto, porque llevan a sus familias el fin de semana ahora, que también es un problema, pero ese es otro rollo, pero la gente se está haciendo como parte de esto, y los árboles están creciendo, y estamos llevando niños, entonces como que ha sido
un proceso fuera de ser exitoso ecológicamente, está siendo súper motivante a nivel social también. Eso es de lo que yo conozco. Y otro muy motivante es lo que se ha hecho en las Torres del Paine, que ahora me ha tocado la suerte de estar monitoreando, donde ya se llevan como 300 hectáreas plantadas con lenga, con núcleos en distintas partes, en algunos lugares ahí ha funcionado bien, en otros mal, pero lo bueno de ese es que se lleva varios años, se llevan como 10 años ya haciendo las cosas, y ellos a punta de fracaso y triunfo están sacando la cosa adelante. Ahí está Patricio Salinas, metido de CONAF Última Esperanza. Y eso también tiene también una influencia en el Parque Nacional, que es como el hijo de todos los chilenos, Torre del Paine, que es como nuestro gran perlita que tenemos allá. Entonces eso también, de lo que he visto, son grandes experiencias buenas. Fracasos, yo creo que el gran fracaso, como así como de experiencias, es, he visto muchas plantaciones del MOP, de compensaciones por caminos, que hacen con coihues y cosas así alrededor de los caminos, y son un desastre total. 0% de prendimiento, y que no sirven para nada, eso es para cumplir. Y eso siempre son fracasos, o en general son fracasos. Por ejemplo, las plantaciones de Torres del Paine son hechas por el MOB también, pero ahí hay todo un convenio, creo, con CONAF y todo, y ahí se hacen las cosas de buena forma. Pero eso de estar ahí plantando un par de plantas alrededor de los caminos para compensar los caminos es como perder el tiempo. Eso es como de lo que yo conozco, que tengo una percepción más del sur de Chile, no tanto hacia el centro, que yo sé que también hay algunas experiencias bien exitosas. Y lo otro, el desafío, hay que llevar esto a la práctica. Sobre todo nosotros aquí hay varios investigadores, yo lo veo con investigadores en el INFOR y en las otras universidades. Tenemos que dejar de pasar del metro cuadrado a la hectárea. Eso es. Y dejar de ser, a nivel de investigación, quizá muy inocentes en cuanto a que nosotros somos muy exigentes en lo que hay que hacer, y de repente vamos y decimos, oye, ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? Creo que hay que rescatar las cosas buenas y hacer las cosas quizá un poco más simples y pragmáticas para que funcionen. Yo creo que ese es el gran desafío para nosotros desde la ciencia. Y llegar a la gente es eso, el desafío de hacer las cosas más simples y pasar del metro cuadrado a la hectárea, o más de la hectárea a las miles de hectáreas. Y en eso todo esto yo le tengo mucha esperanza al tema de la restauración del paisaje, pero también dentro del paisaje yo he visto que gran parte de la investigación de paisaje se basa en el estudio de fragmentos, en el estudio de demasiado también teórico. Entonces, ¿cómo llevamos esto desde por un lado los que estamos más a escala de Rodal, no salimos del metro cuadrado, cómo nos juntamos con los que ven esto a nivel de paisaje y hacemos que cuaje la cosa? Ahí, yo creo que ahí hay un gran reto, un gran desafío. Bueno, muchas gracias, Jan. Yo voy a dar cierre a las preguntas del chat. Lo siento para quienes quedaron ahí con algunos temas, pero los invitamos igual a seguir trabajando estas preguntas en la charla del próximo jueves con el doctor Andrés Fuentes, ¿cierto? Agradecerte, bueno, sobre todo la disposición para responder preguntas, porque fuiste muy rápido y fueron varias preguntas, así que creo que la instancia fue muy buena. Siempre lo digo como para cerrar, pero la virtualidad nos ha dado una tremenda oportunidad para participar de estas instancias. Imagínate tú allá en Chiloé, nosotros acá en Temuco, hay gente de muchos lugares acá también participando, así es que muy agradecida por tu disposición, y quiero dar paso ahora al doctor Andrés Fuentes para que nos haga un cierre, y que no se olvide de invitar a la siguiente charla. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Jan, también por igual tu tiempo y tu presentación y la discusión sobre todo, que fue muy activa. Agradecemos también a los asistentes que se motivaron y estuvieron ahí pendientes en la charla, y se generó muy buena conversación. Como decía Ana, esta es nuestra segunda charla, nos queda una
programada para la próxima semana, donde vamos a hablar un poco de temas post-fuego, post-incendio, asociados a la restauración, quizás más pasiva, como nos preguntaban también las personas que estaban ahí en la audiencia. Así que los dejamos invitados para el próximo jueves, 20 de agosto, a la misma hora, mismo canal, ¿cierto? Misma conexión. Vamos a estar comentando más detalles en la semana. Y queremos agradecerle, bueno, a todas las personas por estar hoy día, especialmente a Jan, nuevamente, gracias por tu tiempo y por tu buena disposición como siempre. Es un gusto colaborar contigo. Hemos trabajado en algunas publicaciones, algunos proyectos y vamos a seguir haciéndolo sin duda. Así que, genial. Agradezco también a Ana y a la Dirección de Vinculación con el Medio de la Facultad nuestra por hacer posible este espacio, también a Cristian, que nos está ayudando tras bambalinas con toda la parte técnica, y también a nuestro decano que está ahí, que nos acompaña, ¿cierto? Y también le quiero ofrecer algunas palabras de cierre, primero a Jan y después al decano para cerrar ya la transmisión. Sí, no, gracias a todos, gracias por la invitación, y como les decía al inicio, es un honor poder estar acá y también reencontrarse con ustedes. Trabajamos harto con los colegas de Temuco, así que eso, y que el Infor obviamente está abierto, los investigadores somos hartos de Infor, trabajando en estos temas, como les dije, desde La Serena hasta el sur, y con una gran diversidad de ecosistemas. Entonces, búsquennos, contáctennos y estamos súper abiertos. Y toda la investigación, probablemente por lo menos lo mío, toda la investigación, si están interesados en acceder a ella, está toda disponible en ResearchGate. Entonces pueden bajar todo, ahí está todo. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Jan. ¿Decano? Sí, bueno, reiterar también las gracias a Jan por su excelente presentación. Algo que yo rescato mucho de Jan es su rigurosidad, pero además su pragmatismo. Jan nos hace una invitación también a que lo que hacemos en ciencia, ¿cierto?, lo llevemos a la práctica, porque esa es la única manera, ¿cierto?, de que la restauración realmente cumpla su objetivo, ¿cierto?, que tiene que ver en el fondo con generar impactos ambientales, y no solamente ambientales, sino también sociales. Así es que, Jan, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a toda la audiencia, y van a estarse enterando también de los próximos ciclos que tenemos. La próxima semana tenemos a nuestro doctor Andrés Fuentes de aquí de la facultad también con interesantes temas. Así que muchísimas gracias a todos. Okay, gracias a todos y nos vemos entonces próximo jueves. Saludos, Jan. Gracias, Andrés, Addison. Estamos hablando. Chao, chao. Que esté muy bien. Gracias a todos. Chao, chao.